¿Quieres saber qué hay que preparar en la primera sesión de coaching? Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. Hola, hola, me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Si es la primera vez que viste alguno de estos videos en el internet, bueno, quédate conmigo, suscríbete y únete al grupo. Aquí vas a encontrar muchísimos recursos relacionados principalmente con el coaching profesional, pero también con el desarrollo y la motivación. Por ejemplo, coach, si estás interesado en estudiar coaching profesional o ya tienes una práctica sólida y te dedicas a ello, es importante saber cómo preparar tus sesiones de coaching, principalmente la primera sesión de coaching, porque todos sabemos que la primera sesión de coaching es fundamental, es clave porque ahí es la primera ocasión en que vas a conocer a tu cliente y vas a tener la oportunidad para conocer cuáles son sus necesidades, hablar sobre las expectativas y además iniciar con un excelente proceso de coaching. Así que por esa razón es importante que te prepares correctamente. Así que toma nota porque voy a compartir 5 cosas que hay que tener presente al momento de preparar tu sesión de coaching. Así que, bueno, es necesario hacer una preparación antes de que te reúnas con cualquier cliente. Y esto va a aplicar todo el tiempo, sin importar si eres una persona con experiencia o si apenas estás comenzando con tu práctica de coaching. ¿Por qué razón? Bueno, porque la preparación ayuda a que te sientas más relajado, a que tengas mayor control de cómo vas llevando esa sesión de coaching y por supuesto a transmitir confianza. Por esa razón es necesario que te prepares correctamente. Ahora, ¿qué es lo primero que hay que tomar en cuenta en esa preparación? Bueno, lo primero es revisar tu calendario. Esta es una cuestión muy técnica, pero la realidad es que es importante que si quieres tener tu práctica organizada, es necesario que revises cómo estás agendando tus sesiones de coaching. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, a que es importante que no empalmes una sesión con otra. De lo contrario, imaginemos que si tus sesiones tienen una duración de 1 hora y programas una sesión de 1 de la tarde a 2 de la tarde, pero a las 2 de la tarde ya tienes otro cliente programado, bueno, eso le va a hacer tener una mala experiencia a ambas personas. ¿Por qué razón? Porque si se desfasa la sesión de coaching por alguna razón, y mira que eso es frecuente, pues entonces ya ambas personas tuvieron esa mala experiencia de que por un lado una sesión se prolongó un poco más, pero luego la otra persona tiene que esperar y pues de ahí se puede ir perjudicando el resto de tu calendario en el día. Por esa razón es necesario que al menos separes tus sesiones de coaching con media hora de distancia. De esa forma, pues terminas correctamente una sesión de coaching, llenas la información que tienes que revisar y que tienes que anotar para concluir con esa sesión de coaching que acabas de terminar, pero también te preparas correctamente para recibir al siguiente cliente. Por esa razón, esa es una de las cosas que hay que preparar. Tener tu organización en el calendario es clave para una práctica efectiva. La segunda cosa que hay que tener preparada en esa primera sesión de coaching es tener a la mano un código de ética y conducta. Yo te sugiero que tengas a la mano el código de la ICF, que es la Federación Internacional de Coaching, pero por supuesto que si tú estás en otro país y tienes tu asociación local y tienes su propio código de ética y conducta, está genial. Toma la herramienta que tengas a la mano, pero acá lo importante no es tanto el formato o el documento que le vas a enviar a tu cliente, sino el espacio que vas a tomar para hablar en esa primera sesión de coaching sobre los pormenores relacionados con la ética profesional. Es decir, acuérdate que el coaching es una profesión regulada en el mundo y esto significa que si tú vas a hacer coaching profesional, es importante que des el encuadre, que lleves la estructura, que conozcas los modelos y tengas una preparación específica alrededor del coaching profesional. Y eso es una de las cosas que es importante que en esa primera sesión de coaching puedas hablar, así como otros temas importantes, como por ejemplo el tema de la confidencialidad, el tema del uso de la información y cómo se destruye una vez que se termine todo proceso de coaching. Todo esto lo
incluye cualquier código de ética y conducta generalmente. Por esa razón es necesario que te familiarices con el código de ética para que puedas hablarlo por lo menos algunos puntos en esa primera sesión de coaching con tu cliente. La tercera cosa que hay que tener presente en tu preparación de esa primera sesión de coaching son los posibles temas a tratar. Y mira, si bien en una primera interacción, cuando apenas hablaste con tu cliente y te dijo que quería tomar sesiones de coaching, que le interesa el tema y probablemente te dijo, pues a lo mejor alguna meta que trae en la mente, pues seguramente hablaron de forma general sobre algún tema. Pero acá en tu preparación es necesario que si tú ya sabes que ese tema que la persona quiere tratar contigo en el proceso de coaching está relacionado con el coaching empresarial y tú te dedicas a ello, pues por supuesto es necesario que tengas a la mano algunos temas que pueden ser de utilidad en la sesión. De esa manera vas a tener tus archivos a la mano. Si es una sesión en línea, vas a poder sacar la información y accesar a ella si fuera requerido. O bien, si requieres de alguna información que es impresa, algún artículo o algún posible formato, bueno, pues también ya lo tienes a la mano y lo vas a poder utilizar con confianza. La cuarta cosa que hay que preparar con anticipación para esa primera sesión de coaching es cuáles son las posibles herramientas a utilizar. Y a ver, en todas las sesiones, o más bien te lo diría, bueno, no en todas las sesiones precisamente vas a necesitar utilizar o implementar alguna herramienta, porque primero hay que escuchar sobre las necesidades de tu cliente, hablar sobre cuáles son sus expectativas, para qué quiere tomar ese proceso de coaching, pero por supuesto que también es necesario que tú tengas a la mano algunas herramientas que se pueden utilizar. Las herramientas es ideal que tengan, por ejemplo, una base o marco teórico, que tengan un punto de referencia y que sean utilizadas frecuentemente en la aplicación del coaching profesional. De esta manera vas a tener la confianza que las puedes utilizar en esa sesión si así fuera necesario. Y la quinta cosa que hay que preparar, y por supuesto no menos importante, es que tengas a la mano un cuaderno de notas. ¿Por qué razón? Porque a veces no te va a dar tiempo estar escribiendo directamente en tu laptop o utilizando algún medio digital. Y sobre todo también para proteger la cercanía con el cliente. Porque si solamente te dedicas a estar escribiendo, por ejemplo, y estás tecleando y no estás ni siquiera mirando al cliente o conectando con él, acuérdate que en esa primera sesión es súper importante que se vaya formando la confianza y que puedan hablar con claridad sobre los temas que se van a trabajar en el proceso de coaching. Por esa razón es preferible que tengas a la mano tu cuaderno o una libreta para apuntes y que vayas anotando detalles importantes. ¿Por qué razón? Acuérdate que en coaching una de las habilidades que vas a necesitar muchísimo es trabajar tu escucha activa y tu memoria, porque acá estás conociendo, por ejemplo, a una persona por primera vez, estás escuchando el tema y la persona te va a compartir muchísimos datos generalmente. Te van a compartir cuál es la meta que quieren trabajar, cuál es la situación actual en la que se encuentran, o probablemente te pueden dar datos o nombres muy específicos. Así que es importante que tú puedas tener esa libreta de apuntes para que anotes todo lo que consideres relevante. Ahora, claro que es importante en esa primera sesión de coaching comentarlo con tu cliente y decirle, mira, te estoy poniendo atención en todo momento, pero de repente me vas a ver que estoy anotando algunas cosas. Esto es para no perder información relevante y poder dar un seguimiento adecuado durante el proceso de coaching. Así que esa sería una parte, pero también en este mismo punto, además de tu libreta, es necesario preparar tu bitácora de coaching, que bien la puedes tener impresa o de manera digital. Yo, por ejemplo, manejo solamente bitácoras en formato digital y esta bitácora es tal cual el expediente en donde tú lo vas a llenar con la información que ya tenías en el cuaderno de notas y en donde llenaste toda la información del cliente con el tema, con cuál es la meta, la frecuencia, la duración de las sesiones, es decir, toda esa información importante hay que llevarla a tu bitácora de coaching, porque esa bitácora va a ser el expediente como tal de tu cliente con el que vas a dar el seguimiento adecuado y oportuno. Así que bueno, ahora ya lo sabes, esa es la información más importante que hay que preparar. Prepararse correctamente para esa primera sesión de coaching es crucial, porque todas las personas nos damos cuenta cuando alguien se preparó para lo que está haciendo o si de plano está improvisando y tal cual simplemente se presentó con el cliente y no tiene nada a la mano y nada estructurado. Así que
acá en este canal vas a ver muchísima información que te va a dar herramientas para que conozcas cómo estructurar tal cual la sesión de coaching, cómo estructurar un proceso de coaching, cuáles son los materiales que necesitas tener a la mano para llevar una práctica efectiva. Así que échale un ojo y te invito a que revises más información en este canal. Bueno, pues aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.